Bienvenidos a otro video de Pedagogía Sana. Recuerden que me pueden encontrar en el canal de YouTube, en mi página web pedagogiasana.com y en Facebook. A través de los correos que he recibido de papitos surge una inquietud muy grande, muy profunda, y es la inquietud de que perciben a sus hijos con mucha rebeldía, con mucha agresividad, con conductas de ansiedad, de depresión, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y detrás de eso manifiestan cómo ellos no saben cómo vincularse en esa relación con sus hijos y perciben y manifiestan su angustia frente a esa condición, la impotencia frente a esa condición. Así que el video de hoy va a tratar sobre cómo yo como padre puedo generar una relación tóxica con mi hijo. De pronto nos inquieta un poquito esa palabra, ¿cómo así que yo puedo ser tóxico para mi hijo? Infortunadamente nosotros estamos en un contexto de afectividad, de emocionalidad, en lo que ustedes ya saben, las condiciones de salud mental, que no pueden ocultarse en un mundo en donde está teniendo mucho sufrimiento, mucho dolor, porque como les he dicho, esa construcción de conciencia con respecto a ese lenguaje del amor y a esa afectividad, pues estamos todavía creciendo en todo ese contexto. ¿Cuándo puedo yo percibir que la relación con mi hijo es tóxica? Cuando yo veo a mi hijo con un trastorno de ansiedad, cuando lo veo depresivo, cuando lo veo desvinculado, cuando lo veo con mucha rebeldía, cuando lo siento con mucha agresividad, cuando siento que no se puede vincular, cuando lo siento inseguro. Así que les voy a tocar algunas de las características que puede presentar un padre con relación tóxica. Lo primero es que son padres que se caracterizan por ser muy controladores. Padres que pueden generar una relación de mucha inflexibilidad. Son papás que están reiterando constantemente, mucha cantaleta, mucha reiteración en las cosas, y son inclusive situaciones de poca importancia. Muchos de los niños, de los jóvenes que llegan aquí a Pedagogía Sana, recuerden que me gusta ofrecerles mucho el ejemplo, porque ustedes con el ejemplo se pueden ubicar, pueden hacer mayor conciencia. Me dicen, mira Martica, a veces hay momentos en los que yo siento que mi mamá me reitera hasta 10, 20 veces la misma cosa, que porque no le doy la comida a la mascota, porque no he tendido bien la cama, porque no he organizado bien mi cuarto, voy a vestirme de la forma como yo quiero y me tiene que estar reiterando y tengo que hacer las cosas de acuerdo a su gusto, ponerme inclusive la ropa que ella quiere. Y yo ya soy un joven de 15, de 16 años y me siento como un chiquito. Estos niños, infortunadamente, al sentir tanto control, son hijos que rompen el vínculo, o los papás rompen ese vínculo con sus hijos, porque detrás de eso sienten que hay también mucho miedo, se sienten como encarcelados, no se sienten libres, no sienten que ellos pueden sacar esa verdadera identidad. En alguna ocasión una de las jovencitas me decía, mira Martica, me siento tan controlada. Resulta que una vez en el colegio me pidieron un libro y el libro lo estaban vendiendo ahí en el colegio. Yo no alcancé a comprarlo ahí. ¿Tú crees, Martica, que yo podía con toda tranquilidad decirle a mi papá que yo no había alcanzado a comprar el libro ahí en el colegio? Mira, si yo se lo hubiera dicho y le hubiera dicho que fue que lo tuve que comprar en una librería aparte, mira, te lo aseguro que era tanto el miedo que yo sentía que si yo se lo decía, mi papá me podía matar. El regaño era implacable. Así que estos niños no sienten una vinculación tranquila con esos papitos. La segunda característica es esa, son padres desvinculados. Los hijos sienten que no hay una vinculación. Los hijos sienten que detrás de eso hay un papá distante,
un papá que no se vincula desde el amor, que no hay esa conexión bonita. Dentro de las expresiones que ellos dicen es, mi padre anda tan ocupado o mi mamá anda tan ocupada, Martica, que siento que siempre tiene alguna diligencia. Y si no, pues se le inventa. Se inventa la vuelta, se inventa que tiene que salir, pero yo sé que no es real, como que él en el fondo siente es que tiene que escapar, no siente como el agrado de estar conmigo. Así mis padres estén en casa, los siento ausentes. Mi mamá se encierra en el cuarto a ver televisión y mi papá en el estudio con el computador o con el celular. Así estemos nosotros en casa, todos, cada uno por aparte. En la casa, mira, Martica, yo puedo pasar horas en mi cuarto y ellos horas así y no hay ni siquiera una conversación, no hay una comunicación. Martica, yo siento que mis padres se pierden cuando están conmigo. Pueda que de pronto yo salga con ellos o pueda que de pronto vayamos a un centro comercial, inclusive en un paseo, pero yo no siento la conexión con ellos. Yo siento que si mi papá está en el estudio, yo siento que quiero hablar con él, quiero comunicarle algo y voy a hacerle una pregunta como que ni me contesta. Sigue ahí con el celular, sigue conectado en sus cosas, como que si yo no existiera. Esa desvinculación, ellos la perciben y eso que hace que los hijos sufran en el alma, porque no hay esa conexión desde la socioafectividad. Son padres que presentan conductas crueles y uno dice, pero ¿cómo yo puedo ser cruel con un hijo cuando no hay ese nivel de conciencia? Por eso les digo, infortunadamente nos enganchamos también o se enganchan esos padres con relaciones tóxicas con todo ese nivel de crueldad. En alguna ocasión un papá me llamó a preguntarme, a decirme que su hija se estaba cortando, o sea, el cutting, los niveles de ansiedad lo llevaban tanto a que la niña se hiciera los cortes, los llamados, el llamado cutting, y él decía, mire, es que ella está con esa moda, es que ella se deja influenciar con esa tal moda que ahorita están los jovencitos. Observen hasta dónde puede llegar el nivel de crueldad, hasta dónde puede llegar la no empatía y no poder ellos conectarse con ese sufrimiento y con ese dolor. Dicen ellos, yo siento que a mi mamá le da rabia cuando yo estoy feliz. Cuando hay un padre con relación tóxica, es el hijo que de pronto quiere mostrar su expresividad, su alegría, quiere mostrar su autenticidad y siempre hay una mirada juzgadora, un gesto, una mirada de dureza. No pueden expresar sus emociones y cuando expresan ese sentimiento, entonces los juzgan porque los sienten débiles, así que ellos no pueden mostrarse en esa autenticidad. Muchos de ellos me han dicho, mira Martica, cuando a mí me daban esos ataques de ansiedad, cuando me daban los ataques de pánico, que yo me paralizaba, que sentía tanta angustia, en cambio de yo sentir esa caricia, ese consuelo, esa contención emocional, ¿sabes qué hacía mi papá? Me regañaba, mi mamá me estrujaba, me sacudía con una rabia, pensando que simplemente yo lo deseaba. Entonces, observen ustedes hasta qué punto llegan estos papitos a esos niveles de crueldad. Alguno de ellos me decía, Martica, mi papá nunca me ha aceptado porque yo tengo esta condición. Yo siento que él se siente mal conmigo porque soy su único varón y siento que él se siente mal porque yo salí así. Cuando sabemos que cuando un hijo presenta esos niveles de ansiedad es porque es el padre que lo ha llevado a ese contexto. Entonces ellos llegan acá con mucha culpabilidad porque sienten ese peso implacable de esa afirmación cruel de sus papás. Me han dicho cosas como, yo siento que mis papás sienten odio a la vida por tener un hijo así. Siento que cuando mi mamá me sanciona o me castiga, Martica, lo hace con venganza. Sí, porque
esa típica mamá que lleva toda esa toxicidad. Entonces dicen, mira Martica, por decir algo no cumplí algo, o no cumplí algo que de pronto era que estaba bajo la expectativa de él o de ella, entonces ya luego me prohíben algo, me ponen un castigo, pero yo siento que como que tienen la satisfacción de ese castigo. No es por construir. Así que detrás de un padre con relación tóxica también hay ese contexto de crueldad. Son padres que tienden a culpabilizar mucho, a llenar de mucha culpa a sus hijos. Me decía uno de ellos, me decía, mira Martica, cuando yo pierdo una evaluación, mi papá es capaz de no hablarme por una semana. Son papás que no tienen herramientas para vincularse afectivamente con sus hijos, y el único manejo es ese, el manejo de la amenaza, el manejo del castigo, el manejo de la culpa. Son padres o madres que se victimizan mucho y que manipulan mucho ese contexto de crianza. Entonces, son ellos la víctima. Si el joven o el niño es el que se siente mal, el que está deprimido, el que está ansioso, entonces ellos muestran esa crianza como un sacrificio, muestran esa crianza como un agobio, como que es un hijo difícil que les ha tocado en la vida. Son padres que por lo general presentan mentes muy conservadoras y no pueden observar ese grado de conciencia hermoso en sus hijos. Estos niños, los jóvenes de hoy en día, tienen conciencias amorosas mucho más grandes. Son conciencias que perciben ese sentimiento, conciencias que quieren ser libres, que tienen mucho amor, pero infortunadamente están casando con esos padres con relaciones tóxicas, con mentes conservadoras, y ellos se sienten que están en cárceles mentales. Me dicen, Martica, no sienten mis deseos, yo siento que mi papá no puede leer mis gustos, no puede leer mis pasiones, no pueden leer todo ese contexto de afectividad, sienten como una brecha generacional, ese papá como conservador, anticuado, que inclusive manipula. Dice Martica, me siento tan manipulado con muchas actitudes, no solamente con su parte gestual, con la parte de sus gestos de victimización, sino con expresiones como por decir algo, usted primero tuvo madre cuando yo consigo una novia. Entonces se percibe esa crianza con mucho peso, con mucho dolor, ese padre sacrificado, esa madre sacrificada, en la que el hijo no puede percibir esa libertad, no puede sacar esa emoción, no puede sacar ese verdadero amor, esa autenticidad con otra persona, porque cae el peso implacable. Esta manipulación no se presenta solamente con el hijo. Este padre presenta esta manipulación en diferentes contextos. Por decir algo, también con el terapeuta. Es la típica madre que llega y hace saber que, mejor dicho, ya le ha tocado duro, es el sufrimiento terrible. Cuando empiezan un trabajo que tiene que ser de crecimiento, de reparación, pues ella no se va a prestar a ese crecimiento. Ella no se va a presentar para modificar ella, para cambiar, para sanar, porque simplemente es la madre o el padre que quiere hacer notar que el que es enfermo es su hijo y que ella le ha tocado un hijo muy difícil y que él es el que tiene que cambiar. Entonces es el padre que no puede mirar ese sufrimiento que hay detrás de ese hijo y simplemente ella es la que se victimiza o él es el que se victimiza y lleva ese dolor no solamente a la familia extensa y muestra ese contexto de crueldad, porque al fin y al cabo es una manipulación de contexto con condición de crueldad, porque recuerden que detrás de un padre tóxico, una madre tóxica, pues también hubo, ellos tuvieron también una madre con relación
o un padre con relación tóxica. Son padres que no pueden generar empatía, no tienen empatía con sus hijos. Recuerden que la empatía es esa capacidad de ponerme en lugar de ese hijo, de poderle leer el sufrimiento, de poderle leer ese dolor, de saber que si tiene esa ansiedad, está sufriendo. Si tiene esa depresión, está sufriendo. Hay mucho dolor. Entonces, no pueden conectarse con ese sufrimiento. Es el chico que dice, mire, Martica, yo siento que ella o él no puede mirar mi tristeza, no puede leer mis sentimientos, y esa conexión lo hacen es solamente con lo material. Entonces sienten que porque me han llevado a diferentes sitios, hemos viajado, porque me meten a diferentes cursos, porque me han metido en ese curso de gastronomía o de cocina, para mí esos son pequeñeces y piensan que ya me están haciendo feliz con eso, pero no saben que yo dentro tengo un dolor inmenso. Muchos de ellos me dicen, mira, Martica, yo me acostaba cuando sentía esa tristeza, ese dolor, tenía tanto deseo de afecto que yo me iba a la cama, me acostaba al lado de ella y ni siquiera me abrazaba, ni siquiera me consentía. Es más, yo sentía la incomodidad de mi presencia y de que ella se sentía incómoda y quería que inclusive yo me saliera de la pieza y me lo decía, ¿por qué no te vas a acostar ya? O sea, son padres que no pueden leer el sentimiento de sus hijos, la tristeza, el dolor, no pueden conectarse con esa emocionalidad. Son padres que tienen conductas descalificadoras, de mucha desconfianza con sus hijos. Desconfían de todo lo que dicen, de todo lo que hacen, y como que ellos sienten que tienen que rendirles cuentas en todo. Si les da algo de dinero, algo de mesada, les están controlando absolutamente todo, en qué gastaste, por qué no te rindió este dinero, por qué no te alcanzó para esto. Así que ellos se sienten juzgados. Son padres que trasladan sus frustraciones y las depositan todas esas frustraciones en sus hijos. Algunas de las chicos que llegan acá me dicen, mira, Martica, yo siento que ellos quieren que yo cumpla los sueños que ellos no cumplieron, que estudie la profesión que ellos no pudieron estudiar. Es tanta la presión que siento de toda esa frustración que ellos me trasladan, que por eso es que yo en este momento tengo adicción. Llego a veces a la casa ebrio. ¿Por qué? Porque siento todo ese peso, siento todo esa carga de todas las frustraciones que ellos me traspasan. Son madres o padres que curiosamente muestran un contexto de sobreprotección, pero en ese contexto de sobreprotección ellos no pueden ver crecer a sus hijos. Siempre los van a tratar como chiquitos. Así tengan 20, 15, 40, 50 años, es el hijo que como que siempre tiene que estarle rindiendo cuentas a esa mamá. No pueden ver su grandiosidad, no pueden ver que han crecido, no pueden conectarse desde ese vínculo de crecimiento, de autonomía con ellos, porque son padres que no pueden ver que sus hijos están ganando autonomía y están ganando independencia. Es así que muchas veces llegan acá ellos ya con 15, 16 años y me dicen, siento desespero, Martica, por decir algo, yo estoy comiendo y ya tengo 15 años y cuidado te atoras con el pan, cuidado te atoras con lo que estás comiendo. No vayas a hacer ninguna diablurita, no vayas a hacer ninguna travesura. Están controlando, me dicen ellos, Martica, la forma como me visto, abrígate, ponte la bufanda, no lleves ese cinturón. Por eso muchas veces ellos saben que cuando están en esas condiciones de relaciones tóxicas y cuando se ha generado toda esa desvinculación, me han dicho así directamente, me dicen, Martica, yo siento que estoy con una mamá tonta, boba y sonsa.
porque infortunadamente eso es lo que ellos perciben. Ellos no pueden percibir esa conexión. Ellos quieren sentirse grandes, pero esa mamá con toda esa toxicidad, y lo que yo vuelvo y les digo, más si es una mamita o un papá con una mente muy conservadora, pues hay una desincronía muy grande en esa relación. Entonces, me dicen, todavía siento, Martica, que en la noche mi papá es tanto el miedo que tiene, que va a arroparme, que me controla y me sobreprotege como si yo fuera un chiquito. Pero es ese papá que no lo hace, lógico, desde el amor, sino desde un contexto de miedo, porque realmente lo que tiene dentro ese padre es un miedo muy grande a que ese hijo crezca y se vaya de su lado, a que ese hijo pueda ser autónomo, a que ese hijo pueda ser independiente. Otro contexto, otra característica de estos padres es que son padres que viven en contextos de vidas, lo que sabemos, poniendo máscaras. Y los hijos, a medida que crecen, pues empiezan a percibir y se dan cuenta de todo esto. Y ellos sienten mucha rabia, empiezan a sentir mucho dolor por todo esto. Entonces, cuando yo les pregunto específicamente, en alguna ocasión que llegó una joven aquí con una ansiedad, con una depresión muy alta, yo le decía, si tú fueras tu papá, ¿cómo lo describirías? ¿Qué sientes tú que él está sintiendo internamente? Entonces ella me decía, estoy queriendo ocultar problemas, estoy queriendo mostrar la imagen de una familia perfecta. Los únicos momentos de paz es cuando yo escapo, cuando salgo con mis amigos, cuando me voy a la finca. Siento, Martica, que él lo que está es escapando. Los hijos perciben todo ese contexto. Cuando yo le dije que definiera a la mamá cuál era el sentir de cómo cree que ella percibía cómo se sentía su mamá, se le transfiguró el rostro y decía, cansada, agobiada, con impotencia, con mucha rabia, frustrada y triste. Ellos son los primeros que perciben ese dolor, porque recuerden que detrás de una relación con hijo tóxico también está la relación de la pareja, que también es una relación tóxica. Y ellos están percibiendo toda esa tristeza también de sus padres, porque al fin y al cabo es esa tristeza que estamos o la están extrapolando con su hijo. Ella me decía, ellos no aceptan que ya no hay amor y que las cosas tienen que acabar. Y no están entendiendo que con esa relación tan tóxica entre ellos están haciéndonos daños a nosotros también. Dice Martica, yo siento que en las reuniones ponen tanto esa máscara y como que necesitan estar con amigos, necesitan estar como haciendo mil actividades con otras personas, porque ellos no están solos nunca. O sea, nunca siento que compartan solos, sino que siempre tienen que estar en reuniones, siempre tienen que estar llevando mucha gente a la casa o saliendo también con muchas personas y nunca están ellos conectados, los dos. Siento que mis padres llevan una vida de autoengaño, es una relación fría, es una relación distante, es una relación insípida. Yo noto que el cariño de mi mamá no es sincero y el cariño de él tampoco es sincero. Entonces, observen cómo este autoengaño, todas estas máscaras que ponemos, porque al fin y al cabo lo que tenemos o lo que sienten estos papitos es un miedo muy grande también a esa soledad. Y toda esa toxicidad se la pasan a sus hijos. ¿Qué efectos puede generar la relación de un padre tóxico? En primer lugar, se impacta la parte emocional. Entonces son hijos que generan trastornos emocionales, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de conducta, depresión. Es tanto que estos chicos deprimidos expresan cosas tales como, mira Martica, yo llego a mi casa y hay un agobio en esa casa, una energía
que te destruye y te tira al piso. Martica, yo me tomo las cosas demasiado en serio. No tolero, por decir algo, los chistes, porque se han sentido tan agredidos, han sentido que esa crianza ha sido generado bajo un contexto de tanto abuso, de tanto descontrol socioafectivo, que ellos se sienten con mucho resentimiento, mucha sensibilidad. Cualquier situación, ellos están como a la defensiva. Son hijos que se tornan rebeldes, hijos que se tornan, pueden llegar a tener trastornos inclusive de conducta. Muchos de ellos me dicen, mira Martica, a mí ahorita en adelante nadie me dice qué tengo que hacer, porque ya toda esa tristeza interna, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo sacan es en forma de rabia, de agresividad. Es ahí donde hay casos en los que sabemos la agresividad con el papá, la agresividad con la mamá, y sobre todo ellos sienten que uno de ellos pudo haber sido más consciente y pudo haber actuado y pudo haber puesto límites y pudo haber reparado, pero no lo hizo, entonces se van más en contra de ese padre. Pueden generar hijos desafiantes con conductas agresivas. Muchos de ellos me dicen textualmente, mira Martica, cuando vi que mis tíos no se dieron cuenta del daño que me hicieron mis papás, cuando era yo la víctima real y no ellos, porque fueron ellos los que me llevaron a estos niveles de ansiedad, de depresión, de tristeza, de disfuncionalidad, les tomé mucha rabia, porque sienten ellos, perciben que no, la condición de crueldad, la conducta de crueldad no es solamente de papás, sino también de esa familia extensa. Son hijos que generan una baja autoestima, hijos con mucho miedo, con mucha desconfianza en sí mismo, con mucha inseguridad, con mucho resentimiento. Cuando ya crecen no se sienten seguros para abordar la vida adulta, para definirse en una carrera, para escoger una carrera. Están dudando, están preguntando absolutamente todo lo que tiene que ver con su vida, porque se les dificulta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron controlados, siempre estuvieron juzgados, así que no sienten que ellos puedan tomar con asertividad, con tranquilidad, con gozo, con plenitud la vida y con seguridad. Y es más, no se sienten merecedores de cosas bonitas. Se sienten merecedores también más adelante de una relación tóxica. Entonces, por lo general, van a buscar también una relación tóxica, una pareja tóxica, y también se va a continuar la cadena de toxicidad. El otro efecto es que se generan hijos codependientes. Y cuando hablo de codependencia no me refiero solamente a las codependencias en las adicciones, porque son vulnerables al cigarrillo, a la droga, al alcohol, al sexo, a muchas adicciones, sino codependencias también a nivel de pareja. Pueda que también con una pareja con la que no se sienten plenos, con la que no se sienten gustosos, no se sienten tranquilos, no se sienten que conectan, no se sienten que ellos son amados, pero continúan con esa pareja por el miedo a la separación, porque en el fondo lo que hay también es mucho miedo, porque detrás de esa relación también se sintió fue mucho abandono. Son hijos que por lo general crecen desvinculados con sus padres. Llega el momento en que ellos tienen expresiones como estos: Martica, siento que mi papá ahora es el que quiere acercarse a mí, compartir más tiempo conmigo, recuperar ese tiempo perdido, pero la verdad, ahora soy yo el que no quiero. ¿Ya para qué? Ya estoy muy grande, ya no quiero. Así que ellos ya son los que empiezan a poner límites, y entonces es el papá que si tiene un contexto victimizador, empieza a culpabilizar el hijo, es que todo lo que yo le di, todo lo que yo le ofrecí, y mira ahorita cómo me paga, pero en el fondo los hijos sienten que no les ofrecieron lo más bonito, lo más hermoso, que fue ese amor.
esa conexión desde el amor. Los niños, por lo general, lo que sabemos, estos niños tienen unos altos grados de conciencia, pero los padres no pueden vislumbrar esa grandiosidad que hay en ellos. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos van a escapar. Esa desvinculación se nota en que van a estar metidos todo el día en un cuarto, metidos también en un computador, metidos también en un celular. Y los papás, a pesar de ver eso, no pueden, ya mejor dicho, son los hijos que no quieren esa conexión con los papás. Llegó el momento en que decidí, me dicen ellos, Martica, que yo ya no necesito a mi papá, que yo ya no necesito a mi mamá. Porque simplemente ellos también crecen con esa falta de empatía. Ahora son ellos los que no van a ver esa tristeza en los papás, ese dolor. ¿Por qué? Pues que eso fue lo que ellos recibieron. Y en muchas ocasiones también se pueden tornar hijos muy obedientes, muy sumisos, que están como a la expectativa de agradar en esa codependencia a una sociedad, de agradar al otro. Y todos sus deseos, todo lo que ellos quieren percibir y sentir, no tienen coherencia con el pensar, sentir y actuar, sino van a empezar a vivir la vida que ellos no quieren vivir. O sea, se continúa la cadena, infortunadamente, en muchas ocasiones, cuando no hay ese padre o cuando no son ellos que crecen y hacen ese clic. Crecen con un mal concepto de sus padres. Muchas veces yo les pregunto, ¿qué sientes tú cuando ves a tu mamá o cuando ves a tu papá? Me dice, nada, siento frío. Siento un frío, Martica, no siento nada. Me tocó una familia cruel, un padre agresivo y una madre controladora, o al contrario, quise refugiarme, Martica, con todo este sufrimiento que yo sentía, con todo este dolor, por decir algo, en mi tía, y no me lo permitieron. Porque muchas veces detrás de estas relaciones sabemos que es un sistema familiar extenso que también tiene toxicidad y por lo general hay un miembro de la familia con un grado de conciencia mayor, con un grado de conciencia más amoroso, que puede vislumbrar, que tiene empatía, que de verdad se puede identificar con ese niño o con esa niña por ese grado de conciencia de amor, que el niño tiene esa conexión e infortunadamente esos papás o esa familia extensa no lo lee e inclusive impide la relación con ese miembro de la familia que le puede otorgar ese equilibrio, esa tranquilidad y esa paz. Esos papás no pueden conectarse con la parte cognitiva de sus hijos y con el grado de conciencia. Entonces piensan que ellos no han madurado, no han podido percibir todo eso y que llegan a tener un grado de conciencia mucho mayor que ellos y pueden observar ya en ellos, en esos papás, muchas cosas, pero ellos lo siguen viendo como niños pequeños. No pueden conectarse desde esa grandiosidad. Entonces ellos crecen y empiezan a darse cuenta de todos estos contextos de toxicidad, empiezan a comparar la relación que ellos tuvieron con sus papás con relaciones más sanas de sus compañeros. En alguna ocasión, uno de los jóvenes de aquí de Pedagogía Sana me decía, mira Martica, tuve la oportunidad de irme a quedar donde un compañero y pude darme cuenta de muchas cosas, como la relación de esos papás era una relación muy tranquila, muy amorosa, cómo compartían mucho, cómo se comunicaban. Y decía él específicamente, ahí es donde me di cuenta que lo que yo había vivido no era normal. Y caí en cuenta que había tenido una relación que no había sido sana en mi crianza. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer frente a toda esta condición? Yo siempre, a través de mis videos, les he dicho que ese crecimiento de conciencia es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Estamos en un contexto del mundo en el que se está viviendo tanto sufrimiento, tanto dolor, en donde la salud mental, el mundo se vislumbra tan enfermito, pero no podemos analizar las cosas a profundidad.
Pensamos que todos esos contextos no son cosas que nos tocan a nosotros. Y el mundo se está acostumbrando a vivir en ese sufrimiento y ver a sus hijos también en esas condiciones de sufrimiento y de dolor. Así que somos nosotros los primeros que tenemos que darnos esa oportunidad de sanación. Acá no se trata de llenarnos de culpas, aquí no se trata de victimizarnos toda la vida, se trata simplemente de empezar a reparar en nosotros mismos, a reparar y ver que la esencia de nosotros es una esencia grandiosa, que todos somos seres maravillosos, que vinimos a este mundo fue a brillar y que nuestros hijos también vinieron a este mundo fue a brillar. Y que si yo tengo mucho dolor en el alma, que si yo no me siento gustoso, que si yo también vengo y tengo en el fondo un niño herido, un ego, un inconsciente con mucho dolor, pues eso es lo que yo voy a sacar en la relación con el ser que más amo, que es con mi propio hijo, que es con mi propia hija. Así que tenemos que ser conscientes de todos esos miedos, porque cuando existe un papá que puede hacer el clic, que puede empezar a dimensionar ese dolor en él y empezar a dimensionar el dolor en su hijo, es el papá que se va a sentir gustoso de reparar. No importa qué tenga que hacer, no importa cuánto tiempo, pero lo va a hacer. Aquí en el contexto de pedagogía sana hay papitos que han hecho ese clic, que han empezado a amarse infinitamente y han empezado a ser conscientes que son seres maravillosos y que infortunadamente son esos niños heridos, esos egos que han salido en las relaciones con sus hijos, pero que ellos son los primeros que tienen que tomar la decisión y que esto no es de la noche a la mañana, que esto es una reparación que no importa cuánto tiempo sea, porque el crecimiento a nivel de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad, ustedes saben que toma su tiempo. Para crecer espiritualmente, esto es casi de toda la vida, porque tenemos que amarnos y nos enseñaron a que simplemente esos rasgos de crueldad y esos rasgos de dureza eran normales en nuestra vida y eran normales en nuestros contextos y en nuestro diario vivir. Así que tenemos que salir de esa zona de confort, porque siempre que estemos en esas zonas de confort, no van a haber cosas maravillosas ni grandiosas en nuestra vida, porque el miedo, el ego, es el que siempre nos va a atar a esa zona de confort, a estar en esa zona de confort. Cuando podemos salir de esa zona de confort, cuando podemos salir y enfrentar la vida desde ese contexto amoroso, desde ese crecimiento de conciencia, desde esa construcción emocional, es cuando ahí verdaderamente nuestros hijos van a poder sanar, van a poder vincularse y podemos entregar a esta sociedad hijos amorosos, sanos, felices, plenos, que van a poder brillar desde su verdadera esencia y no desde esos contextos de tristeza, de dolor y sufrimiento que estamos viviendo o están viviendo hoy en día.